Puedes admirarlos por su talento, encanto y películas atemporales, pero algunos de los íconos de la era dorada de Hollywood tenían una opinión muy diferente sobre la religión. De hecho, muchos de ellos no soportaban ni siquiera escuchar la palabra Dios. Ya revelamos 15 en la parte 2. Ahora, prepárate para 18 más, y espera a descubrir quién es el número 13. Clark Gable. Pocas estrellas epitomizaban la masculinidad en la era dorada de Hollywood como Clark Gable, pero detrás de la sonrisa icónica y la presencia imponente había un hombre profundamente escéptico de la religión organizada. Nacido en 1901 en Ohio, Gable fue criado en un hogar nominalmente católico, pero su vida adulta pintaba un cuadro claro de alguien que, en su mayor parte, se había alejado de la fe institucional. La desilusión de Gable con la religión se arraigó en una tragedia personal. Después de la muerte repentina de su esposa, Carol Lombard, en un accidente aéreo, los sacerdotes intentaron ofrecerle consuelo enmarcando su fallecimiento como parte del plan de Dios. La respuesta de Gable fue tanto sentida como mordaz. Cualquier Dios con un plan de vuelo así no es amigo mío. Esta declaración encapsuló su alejamiento de la religión y su movimiento hacia una vida regida por el pragmatismo, el honor y la resiliencia emocional. En público, Gable mantenía una reserva caballerosa respecto a la fe. Se negaba a participar en montajes publicitarios basados en iglesias que MGM organizaba frecuentemente para sus estrellas. Detrás de escena, prefería los viajes de caza y el tiempo en su rancho sobre los servicios religiosos, y rara vez invocaba explicaciones espirituales para los eventos de la vida. Los compañeros señalaron que Gable a menudo brindaba en honor a su difunta esposa, donde le dé la gana, una despedida irónica y realista, arraigada en el amor y el realismo en lugar de la esperanza celestial. Su código ético no provenía de una doctrina, sino de la experiencia personal, la disciplina y una firme convicción en hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Los personajes de Gable, desde Red Butler hasta Fletcher Christian, encarnaban este mismo ethos. Individuos complejos y defectuosos que tomaban decisiones basadas en la convicción, no en un mandato divino. Esto reflejaba el escepticismo de Gable fuera de la pantalla sobre las instituciones religiosas que afirmaban tener autoridad moral sin merecerla. Aunque nunca expresó abiertamente su secularismo, la vida de Clark Gable reflejaba un alejamiento reflexivo de la religión. Eligió la tenacidad sobre la gracia y el carácter sobre el credo, recordando al público que la fuerza moral a menudo surge no de la creencia divina, sino de la experiencia vivida, el amor y la verdad personal. Judy Garland. La voz de Judy Garland podía silenciar una sala, pero cuando se trataba de religión, sus pensamientos estaban llenos más de preguntas que de certezas. Nacida como Frances Ethel Gum en 1922, Garland creció bajo el brillo del vodevil y la presión del control de los estudios. Su relación con la religión fue compleja, no una rebelión, sino un desengaño silencioso moldeado por las dificultades, el desamor y la búsqueda de algo real. Aunque criada en un entorno influenciado por el catolicismo, Garland nunca abrazó completamente la fe institucional. Biografías y cartas personales pintan el retrato de alguien que oscilaba entre la esperanza y la duda, rezando ocasionalmente durante tiempos difíciles, pero confesando abiertamente su incomodidad con la ortodoxia religiosa. Amigos notaron que Garland prefería la reflexión privada a asistir a la iglesia, encontrando a menudo más consuelo en la música que en la oración. Frecuentemente se describía a sí misma como espiritual, pero no religiosa, revelando en entrevistas que era escéptica de cualquier sistema que insistiera en tener todas las respuestas. Cuando los ejecutivos de la MGM organizaban escenas de oración pública o eventos fotográficos para controlar la imagen, Garland supuestamente se sentía incómoda y bromeaba. Son más devotos cuando las cámaras están rodando. Sus profundas actuaciones emocionales, desde El Mago de Oz hasta Ha nacido una estrella, reflejaban las tensiones internas de una mujer navegando entre la fama, la fe y la fragilidad. El arte expresivo de Garland era su santuario, un espacio donde la emoción podía hablar con más verdad que la doctrina. Se sabía que decía que la música, no las escrituras, le daba un sentido de propósito y trascendencia. Tarde en su vida, después de años de batallas personales y repetidos regresos, Garland seguía siendo escéptica respecto a la religión organizada. Una vez comentó que esperaba que hubiera algo después, pero si no, al menos he vivido con honestidad. Esa honestidad, cruda, vulnerable y desafiante, estaba en el núcleo de su visión del mundo secular. El legado de Garland continúa inspirando. No porque ella haya reclamado lo divino,
favor, sino porque enfrentó las tormentas de la vida sin garantías religiosas. Su historia es de coraje, ambigüedad y una búsqueda incansable de significado en sus propios términos. Lana Turner. Lana Turner fue la sirena definitiva de Hollywood. Pero detrás de la imagen cuidadosamente elaborada se encontraba una mujer que silenciosamente se apartó de la religión. Nacida en 1921 en Idaho, Turner provenía de orígenes modestos y fue descubierta en una fuente de soda, una historia ahora legendaria que la lanzó a la fama cinematográfica. A medida que su estrella ascendía, su distancia de la vida religiosa tradicional se hizo más evidente. Turner nunca fue abiertamente vocal sobre sus creencias, pero sus acciones decían mucho. Rara vez asistía a la iglesia, evitaba las organizaciones benéficas religiosas y se negaba a asociarse con cualquier denominación. Los biógrafos y quienes estaban cerca de ella la han descrito como no religiosa, guiada más por el instinto y la experiencia de vida que por enseñanzas espirituales. Ella creía en sí misma, dijo un amigo, no en sermones. Los personajes que Turner interpretó en pantalla a menudo reflejaban esta autonomía. Mujeres que eran defectuosas, fuertes e innegablemente autosuficientes. Su vida real no estaba muy alejada. Enfrentó tragedias personales, una vida amorosa turbulenta y un intenso escrutinio público sin recurrir al consuelo basado en la fe. Cuando le preguntaron sobre su vida espiritual durante una entrevista, respondió encogiéndose de hombros. Siempre he sentido que debía cuidar de mí misma. Turner también se resistió a la vigilancia moral que venía de los sectores religiosos de la industria cinematográfica. Cuando se enfrentó a un escándalo, particularmente el infame caso que involucró a su hija y al gángster Johnny Stompanato, manejó las secuelas con aplomo, pero sin ninguna pretensión de absolución divina. Se apoyó en abogados, no en sacerdotes, y hizo las paces consigo misma a su manera. Su perspectiva de la vida estaba anclada en el aquí y ahora. No se enfocaba en la salvación o el juicio, sino en la resiliencia y la independencia. Mientras mantenía una imagen pulida de Hollywood, su mundo interior estaba libre de simbolismo religioso. La historia de Lana Turner es un retrato de secularismo tranquilo, de una mujer que no necesitaba la fe para definir sus valores o su fortaleza. Encontró su camino no mediante la guía divina, sino a través de su coraje personal, estilo y un sentido inquebrantable de sí misma. Gene Kelly. En lugar de arrodillarse en los bancos, Gene Kelly adoraba a través del movimiento. Nacido en Pittsburgh en 1912, hijo de católicos irlandeses, Kelly fue criado en un hogar religioso tradicional. Pero a medida que se convirtió en uno de los artistas más influyentes en la historia de Hollywood, su conexión con la religión formal se desvaneció silenciosamente, reemplazada por una creencia en el arte, la pasión y la expresión humana. Kelly no hizo campaña contra la religión, simplemente se distanció de ella. Las entrevistas a lo largo de su vida revelan poca referencia a Dios o la espiritualidad, pero mucho sobre integridad, ética de trabajo y la alegría de la expresión física. Para él, la coreografía no era solo una forma de arte, era una filosofía. Bailar, dijo una vez, es vivir. Ese ethos dejaba poco espacio para la abstracción religiosa. Era conocido por evitar las apariciones religiosas públicas y rechazaba invitaciones a galas basadas en la fe, una indicación silenciosa pero clara de dónde se encontraba. Los biógrafos lo describen como un hombre privado que prefería los valores humanistas y el poder de contar historias sobre los sistemas de creencias estructurados. Sus papeles en Broadway y cine a menudo celebraban el optimismo, la comunidad y la perseverancia, todas virtudes seculares expresadas a través del ritmo, no del ritual. En Cantando bajo la lluvia, quizás su actuación más icónica, Kelly baila alegremente bajo una tormenta, simbolizando la resiliencia no a través de la oración, sino a través de la pura voluntad humana. Esa escena, como gran parte de su carrera, fue una expresión de empoderamiento personal. No se requiere un poder superior. Incluso en su vida personal, Kelly rara vez empleaba lenguaje religioso. Se casó 3 veces y crió a sus hijos con un enfoque práctico y de mente abierta. Valorizaba la educación, la disciplina y la amabilidad, cualidades que consideraba centrales para una vida significativa. Su brújula moral no fue heredada de las Escrituras, sino perfeccionada a través de la disciplina y la experiencia. El legado de Gene Kelly es un tributo al artista secular, del tipo que encuentra la trascendencia en el movimiento, el propósito en la precisión y la realización en el acto creativo mismo. No necesitaba predicar, porque su arte hablaba un lenguaje universal mucho más conmovedor que cualquier sermón.
James Whale. James Whale no creía en el infierno, pero si lo hubiera hecho, probablemente lo habría filmado. Nacido en 1889 en las Midlands Industriales de Inglaterra, Whale creció rodeado de valores religiosos conservadores y congregaciones que cantaban himnos. Pero la guerra, el arte y la verdad personal lo alejaron mucho de la fe. Después de servir como oficial en la Primera Guerra Mundial y presenciar la brutal violencia arbitraria de la guerra de trincheras, Whale abandonó la religión para siempre. Encontró su santuario no en catedrales, sino en los estudios de cine. Como el visionario director de Frankenstein, Whale insertó críticas sutiles, pero inconfundibles a la religión organizada. Usó famosos campanarios marcados por rayos como imágenes de fondo, posicionando la ciencia y la razón por encima de la intervención divina. Para Whale, la creación no era milagrosa, era aterradora y hecha por el hombre. El monstruo, a menudo confundido con una metáfora de la falta de espiritualidad, era en realidad un reflejo del error humano, no de la transgresión espiritual. Whale era abiertamente gay y abiertamente ateo, dos formas de desafío en el Hollywood de los años 1930. Resistió los intentos del estudio de limpiar religiosamente su imagen o de incluir contenido abiertamente espiritual en sus películas. Las invitaciones a los desayunos de oración nacionales fueron ignoradas. Su hogar, apodado cariñosamente el Acuario del Ateo por sus colegas, era un refugio para artistas, escritores y escépticos. A pesar de las tragedias que marcaron sus últimos años, la actitud de Whale hacia la muerte se mantuvo coherente con sus creencias. Dejó instrucciones para un paso secular, sin sacerdote, sin cruz, solo un disco favorito de Cole Porter sonando junto a la piscina. A aquellos que cuestionaban su falta de fe, Whale bromeó una vez: si hay un Dios, tiene explicaciones que dar. La vida y obra de James Whale sirven como una crítica duradera a la ortodoxia religiosa, envuelta en la belleza del cine gótico. Encontró sus respuestas en la creatividad, no en el catecismo, y demostró que el horror y la humanidad no necesitaban el cielo para ser inquietantes. Luis Buñuel. La rebelión de Luis Buñuel comenzó en una capilla. De niño en Aragón, España, servía la misa, pero a escondidas guardaba hostias, no por santidad, sino para experimentos posteriores. Esa chispa irreverente encendería un desafío de por vida a la religión, a través del cine, el arte y el intelecto. Nacido en 1900 y educado por jesuitas, Buñuel inicialmente absorbió profundamente el catolicismo, pero luego lo desmanteló con precisión quirúrgica. En la universidad, devoraba a Freud, Nietzsche y la teoría anarquista. «Gracias a Dios soy ateo», dijo una vez, mezclando perfectamente la sátira con la sinceridad. Su innovador cortometraje, Un chien andalú, realizado con Salvador Dalí, presentó imágenes anticlericales impactantes, incluyendo una navaja cortando un ojo, destinada a romper la visión convencional, incluida la espiritual. En películas como Viridiana y La Edad de Oro, Buñuel satirizó la hipocresía religiosa con aguda ironía. Una escena mostraba a monjas comportándose como dominatrixes, otra reimaginaba La Última Cena como una farsa grotesca. Los censores se opusieron. El Vaticano protestó. Buñuel respondió redoblando sus esfuerzos, sugiriendo una cruz más grande para apaciguar a los distribuidores americanos. Aunque a menudo blasfemo en la superficie, la crítica de Buñuel no era superficial. Reconocía el dominio psicológico que la religión tenía sobre las personas, y lo exploraba a través del lente del surrealismo. Su obra destacó cómo la fe podía tanto consolar como controlar, y cómo las imágenes religiosas conservaban su poder incluso despojadas de su significado teológico. En privado, Buñuel encontraba los rituales fascinantes, no por la fe, sino por la estética. Le encantaba el incienso, los trajes y los cantos, llamando al catolicismo el mayor teatro jamás concebido. Pero nunca vaciló en su rechazo a la autoridad divina. Incluso en su vejez, bromeaba que si veía a Dios, le pediría un montaje final de su vida. El legado de Luis Buñuel no es solo artístico, es filosófico. Usó el cine como una herramienta para desafiar dogmas, provocar reflexión y liberar la imaginación. Para él, la incredulidad no era un intelectualismo seco, era una danza surrealista, con símbolos sagrados, hecha con partes iguales de travesura y significado. Cary Grant. Cary Grant sabía cómo encantar a una audiencia, pero de Dios no estaba tan seguro. Nacido como Archibald Leach en 1904 en Bristol, Inglaterra.
La infancia de Grant estaba lejos de ser glamurosa. Su padre era distante y su madre fue internada cuando él tenía 9 años, dejando una cicatriz que ningún sermón de iglesia podía calmar. Aunque fue criado en un entorno nominalmente religioso, Grant emergió con una visión fría y escéptica de las creencias tradicionales. Públicamente, Grant jugaba con la imaginería espiritual. Fue fotografiado encendiendo velas de Hanukkah con una esposa y asistiendo a servicios de Pascua con otra. En privado, bromeaba diciendo que esos momentos eran solo cambios de vestuario. Creía más en el poder curativo del LSD, que exploró en sesiones terapéuticas durante la década de 1950, que en la gracia divina. Después de esas sesiones, describió sentirse conectado con todo, pero no con un Dios. Sentí amor, no ley, dijo más tarde. El sistema de creencias de Grant se basaba en la decencia, no en la divinidad. Daba generosas propinas, trataba a los miembros del equipo con respeto y se negaba a apoyar cualquier religión. Cuando le ofrecieron una bendición de un capellán antes de un vuelo turbulento, él la rechazó, diciendo, «Guárdela para alguien asustado por los números». Su escepticismo no lo hizo cínico, lo hizo elegante. Sus amigos describían su filosofía como bondad con claridad, un código moral basado en la empatía, la razón y el respeto, en lugar del miedo al infierno o la esperanza del cielo. Aunque nunca fue muy expresivo sobre sus creencias, las vivió con tranquila consistencia. Al final, el legado de Cary Grant no se trataba de predicar un credo, sino de encarnar una gracia secular, un recordatorio de que el estilo, la ética y la integridad no son dominio exclusivo de lo religioso. Demostró que se podía vivir con propósito, clase y bondad, y nunca necesitar arrodillarse. Jean Harlow. Jean Harlow iluminó la pantalla con su cabello platinado y un carisma inigualable. Pero detrás del deslumbrante Hollywood estaba. Nacida en 1911 de una madre metodista estricta, Harlow fue empujada hacia la piedad incluso mientras su fama se disparaba. Irónicamente, las mismas iglesias que denunciaban sus papeles en las películas como inmorales aceptaban con entusiasmo sus cheques de donación. En privado, Harlow veía el doble estándar. Una vez le confesó a un amigo, ¿por qué rogar a un cielo sordo? Una respuesta tras ver a un niño morir de fiebre escarlatina a pesar de las fervientes oraciones. Ese momento la cambió. Comenzó a ver la ética no como mandatos divinos, sino como obligaciones personales. Cuidaba a su equipo, daba generosas propinas e insistía en la equidad para los actores de reparto, algo raro en Hollywood de la década de 1930. El secularismo de Harlow no era militante, pero sí firme. No le gustaban los rituales religiosos y evitaba el culto público. Los directores del estudio una vez escenificaron una foto de ella rezando junto a la cama de un hospital durante su última enfermedad, pero quienes la conocían sabían que lo permitió solo para consolar a su madre. A Clark Gable, su coprotagonista y amigo, le susurró en su lecho de muerte, «Dile adiós, no amén». También apoyaba discretamente las clínicas de control de natalidad y las iniciativas de salud para mujeres, escribiendo que «la elección es mejor que la confesión». Mientras los tabloides especulaban sobre un castigo divino tras su repentina muerte a los 26 años, quienes la conocían sabían que ella no temía el juicio desde arriba. Solo quería ser recordada por quien realmente era. La corta vida de Jean Harlow dejó una larga sombra, no porque se aferrara a la fe, sino porque demostró que la moralidad, la generosidad y la humanidad pueden brillar igual de intensamente sin ella. Howard Hawks. Howard Hawks no tenía tiempo para ángeles. Estaba demasiado ocupado construyendo aviones y reescribiendo diálogos. Nacido en Indiana en 1896, Hawks era un ingeniero capacitado antes de convertirse en uno de los directores más versátiles de Hollywood, conocido por clásicos como Luna Nueva, Solo los ángeles tienen alas y Scarface. Con una mente orientada a la precisión y el pragmatismo, Hawks veía la religión como una herramienta ineficiente, innecesaria para resolver problemas reales. Era conocido por burlarse de los rituales religiosos. Una vez sacudió ceniza de cigarro durante un almuerzo en el estudio y murmuró, «Desperdicio de buenos materiales de construcción». Para Hawks, el mundo no estaba regido por planes divinos, sino por la mecánica, el tiempo y el instinto humano. Sus pilotos, gánsteres y periodistas no rezaban. Actuaban, calculaban y se adaptaban. Los amigos recordaban las noches de póker donde Hawks bromeaba diciendo que la religión existía para dar a los cobardes una coartada. No era cruel al respecto, solo franco. Su visión del mundo se basaba en la causa y efecto, no en la fe. Su brújula moral giraba en torno a la lealtad, el coraje y
Y honestidad, no mandamientos. En el set, el domingo era solo otro día de rodaje. Hawks no fomentaba la observancia religiosa en su elenco o equipo. No era antagonista. Simplemente no creía que la piedad tuviera un lugar en el cine. Cuando los censores se quejaron de la violencia en Scarface, él respondió que las audiencias aprendían más de las consecuencias en pantalla que de sermones en los púlpitos. Su vida personal era igualmente secular. Nunca hablaba de Dios en entrevistas, y sus arreglos funerarios no incluyeron oraciones, solo coordenadas en un sencillo marcador en el desierto, como el chequeo final de un piloto. Entendía las estrellas no como signos divinos, sino como gases ardientes en el cielo, hermosos, misteriosos y completamente explicables. El legado de Howard Hawks vive en la acción, la claridad y un código humano. Para él, la religión no era ni amenaza ni refugio. Simplemente no venía al caso. Sus héroes no esperaban milagros. Ellos mismos creaban su propia pista y volaban directamente a través de la tormenta. Mae West. Mae West no solo dobló las reglas, las reescribió. Y cuando se trataba de religión, tenía su propio evangelio. Nacida en Brooklyn en 1893, West saltó a la fama diciendo cosas que las mujeres no se suponía que dijeran y haciendo cosas que la religión decía que no se debían hacer. Sus películas, She Done Him Wrong, I'm No Angel, brillaban con dobles sentidos y desafío, ganándose tanto admiradores como censores por igual. La religión en el mundo de West era una broma, no una guía. Los 10 mandamientos fueron escritos sin mi consulta, bromeó famosamente. Los críticos la condenaron como inmoral, pero West convirtió su desprecio en marketing. Cuando le ordenaron suavizar sus guiones de radio, amenazó con citar en vivo los versículos racistas de la Biblia. No era blasfema por despecho, simplemente se negaba a ser controlada por la piedad. West incursionó en el espiritualismo y la reencarnación, no por convicción, sino por curiosidad. Veía los actos teatrales de la religión, las vestiduras, el incienso, los textos sagrados como herramientas de escenografía, no diferentes de los disfraces y el diálogo. Para ella, la iglesia era solo otro teatro con un presupuesto más alto y peor iluminación. Defendía causas que los grupos religiosos a menudo condenaban: los derechos de las mujeres, la libertad sexual y la aceptación LGBTQ. Apoyaba a los espiritualistas de Harlem por sobre las iglesias establecidas, insistiendo en que el espíritu está adentro, no se necesita plato de colecta. Sus espectáculos en Las Vegas incluso incluían un sketch donde Eva demandaba a Dios por el robo de una costilla. Provocó risas incontrolables y enfureció al clero. Cuando le preguntaron si creía en el cielo, West respondió: «Si es como la tierra, espero que tenga asientos de terciopelo». Ella quería placer con su salvación, no culpa. Su epitafio planeado: ella le hizo mal y nunca se disculpó con el cielo. No cabía en su lápida, pero el universo entendió la broma. La irreverencia de Mae West no era una rebelión por la rebelión misma. Era una declaración de que la moralidad no requería sumisión. Ella hacía espacio para la alegría, la risa y la autonomía en un mundo donde la religión, con demasiada frecuencia, exigía silencio. George Cukor. George Cukor no necesitaba una cruz en la pared. Tenía ingenio, hospitalidad y un sentido del gusto incomparable. Nacido en Nueva York en 1899 en el seno de una familia judía húngara, la educación de Cukor lo introdujo a la religión, pero nunca se aferró realmente a ella. Para cuando llegó a Hollywood, su catedral era su hogar y su evangelio era una buena conversación. Cukor se convirtió en uno de los directores más respetados de Hollywood, conocido por clásicos como Historias de Filadelfia, Mi Bella Dama y Luz de Gas. Sus salones de los domingos eran legendarios, llenos de actores, escritores y creativos debatiendo sobre el arte y la vida, pero notablemente sin hacer una pausa para rezar. Los invitados bromeaban diciendo que su casa era el templo de la buena charla. Aunque respetaba la tradición, Cukor se distanció de la práctica religiosa. Los amigos notaron su incómoda quietud con el lenguaje y los guiones religiosos. Con frecuencia, recortaba las bendiciones obligatorias o los finales moralistas, prefiriendo la sinceridad a los sermones. Él creía que los personajes debían ganarse su redención a través de sus acciones, no mediante la absolución. La postura crítica de la religión sobre la sexualidad también alejó a Cukor. Discretamente gay durante una era censuradora, nunca buscó perdón por quien era. Construyó su propia familia elegida, creativa, compasiva y ferozmente leal. En lugar de confesionales, Cukor invirtió en bibliotecas.
cree que los libros liberan más mentes que los bautismos. No era un crítico ruidoso de la religión, pero dejó clara su posición a través de su arte y estilo de vida. Prefería a Chekhov sobre el catecismo y la ironía sobre el incienso. En sus últimos días, no pidió un sacerdote, ni escrituras, solo música de My Fair Lady. Una canción, no un salmo, lo acompañaría. George Cukor vivió con elegancia, empatía e integridad, todo sin invocar lo divino. Su santuario era contar historias y su moralidad provenía de entender a las personas, no de juzgarlas. En una ciudad llena de máscaras, se mantuvo fiel a sí mismo y demostró que se puede vivir una vida hermosa sin juntar las manos. Fritz Lang. Fritz Lang miró los campanarios y vio máquinas. Nacido en Viena en 1890, Lang fue criado como católico, pero el Dios que le enseñaron a adorar nunca respondió a sus preguntas. A medida que crecía, también lo hicieron sus dudas y su cine. Las películas visionarias de Lang, como Metrópolis, M y Dr. Mabuse, no buscaban la salvación. Interrogaban el poder, el control y la ilusión del orden. La ruptura de Lang con la religión fue personal y filosófica. Después de presenciar la destrucción de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del fascismo en Europa, concluyó que las frases religiosas no hicieron nada para detener la crueldad humana. Él creía que la moralidad venía de la razón y la creatividad, no de un mandato divino. Confío en la imaginación, dijo una vez, no en la revelación. Metrópolis, estrenada en 1927, fue su gran epopeya secular. Mientras que el público religioso veía parábolas morales, Lang incluía advertencias sobre la tiranía tecnológica y la división social. Los escenarios de la película, parecidos a catedrales, albergaban máquinas, no milagros, sugiriendo que la fe de la humanidad había pasado del cielo a la industria, y no siempre para mejor. Lang emigró a Hollywood durante la era nazi, rechazando tanto el autoritarismo político como el religioso. Allí mantuvo una reputación de perfeccionismo e intelecto, pero nunca se unió a los desayunos de oración, ni a las capillas del estudio. Los colegas lo describieron como curioso y escéptico, un hombre que creía que la verdad surgía de hacer preguntas difíciles, no de aceptar respuestas antiguas. Incluso al envejecer, Lang se mantuvo comprometido con el secularismo. Pasó sus últimos años volviendo a ver películas antiguas y dibujando guiones gráficos, no reflexionando sobre el cielo, sino revisitando los futuros que había imaginado. Vio lo divino, no en las escrituras, sino en la posibilidad, en las historias que desafiaban, provocaban y preguntaban qué tipo de mundo podríamos construir. Charles Laughton. Charles Laughton nunca encontró consuelo en los bancos de iglesia. Nacido en Inglaterra en 1899 en una familia católica romana, se esperaba que siguiera la tradición. Pero el aclamado actor, conocido por El jorobado de Notre Dame y Testigo de cargo, se apartó paulatinamente de las doctrinas de su crianza, alineándose finalmente con una visión del mundo racionalista y secular, moldeada por el arte, el intelecto y la reflexión personal. La ruptura de Laughton con la religión no fue rebelde, fue razonada. A medida que maduraba, encontró que los rituales de su juventud eran insuficientes para explicar la complejidad moral y emocional que encontraba en el escenario y en la vida. A menudo comentaba que el teatro ofrecía verdades más profundas que los sermones. Sus matizados retratos de almas torturadas y pensadores conflictivos reflejaban a un hombre que no temía hacer preguntas difíciles sobre la moralidad sin depender de absolutos divinos. Según su esposa, la actriz Elsa Lanchester, Laughton no tenía interés en las creencias organizadas. Prefería la ética derivada del pensamiento y la compasión en lugar del catecismo. Rechazaba la noción de que la fe era necesaria para el comportamiento moral, señalando que algunas de las personas más amables que conocía nunca asistían a la iglesia. Sus actuaciones a menudo contenían un peso espiritual, pero nunca religioso. En El jorobado de Notre Dame, su interpretación de Quasimodo no estaba guiada por la fe, sino por el sufrimiento, la resiliencia y, finalmente, el amor. Valores que Laughton consideraba fundamentalmente humanos, no celestiales. En su vida privada, Laughton evitaba las apariencias religiosas. Sus conversaciones se inclinaban más hacia la filosofía y la poesía que hacia las oraciones o las escrituras. Sus últimos deseos incluían que no hubiera ritos religiosos, solo una despedida tranquila con amigos cercanos y la comodidad de saber que había vivido con honestidad. Elsa Lanchester. Elsa Lanchester puede ser recordada
mejor como la electrizante novia en La novia de Frankenstein. Pero fuera de la pantalla, también era conocida por su inquebrantable secularismo. Nacida en Londres en 1902 de padres socialistas radicales, Lanchester creció en un hogar donde el pensamiento independiente, no el dogma religioso, era la base de la educación. Su madre se identificaba abiertamente como atea, y Elsa siguió sus pasos con convicción. Desde una edad temprana, Lanchester cuestionó la autoridad religiosa. Una vez bromeó: «Si Dios me hizo a su imagen, tiene algunas explicaciones que dar», combinando su agudo ingenio con un profundo escepticismo del diseño divino. Aunque muchas actrices de su época participaban en demostraciones públicas de piedad, Lanchester se negó a conformarse, nunca asistiendo a eventos de la iglesia ni participando en relaciones públicas religiosas. Consideraba la creatividad como una fuerza más poderosa que la oración, y la responsabilidad personal como más importante que la confesión. Sus actuaciones eran audaces, excéntricas y originales, reflejo de una mujer que vivía la vida a su manera. Amigos recordaban cómo se burlaba de la televisión religiosa, diciendo en una ocasión: «Venden a Dios como detergente». El matrimonio de Lanchester con Charles Laughton fue una unión de intelectos, no de rituales. Juntos cultivaron una vida llena de libros, música y discusión, evitando cualquier necesidad de ceremonias espirituales. Cuando fue invitada a un evento benéfico religioso de celebridades, envió una respuesta sarcástica declinando por incredulidad. Más adelante en la vida, escribió con franqueza sobre su ateísmo, describiéndolo no como una carencia de algo, sino como la libertad de pensar, cuestionar y sentir profundamente sin límites. Veía la belleza de la vida no en una orquestación divina, sino en experiencias reales fugaces, el arte, la risa y la conexión. Butterfly McQueen. Butterfly McQueen, mejor conocida por su papel como Prissy en Lo que el viento se llevó, pasó su vida desafiando expectativas, no solo en Hollywood, sino también en temas de creencias. Nacida en 1911 en Tampa, Florida, McQueen fue criada en un entorno profundamente religioso, pero rechazó esas enseñanzas al hacerse adulta, identificándose públicamente como atea en una época en la que tal declaración era rara y arriesgada, especialmente para una mujer negra. Su decisión no fue producto de la rebelión, sino de la razón. Ella declaró famosamente: «Así como mis ancestros están libres de la esclavitud, yo estoy libre de la esclavitud de la religión». Esa frase, pronunciada con claridad y poder silencioso, resumía su filosofía. Veía el dogma religioso como un medio de control, no de liberación. Cuestionó abiertamente el valor de creer en un poder superior que permite que el sufrimiento y la desigualdad persistan. El ateísmo de McQueen no era performativo, estaba profundamente arraigado y vivido a diario. Ella se negó a asistir a eventos religiosos, declinó invitaciones a la iglesia y prefería pasar los domingos leyendo, escribiendo o participando en trabajos comunitarios basados en la razón y la compasión. Ella creía en la bondad, la honestidad y la educación, no por mandato divino, sino por la humanidad compartida. En sus últimos años, McQueen recibió el premio Heroína del Libre Pensamiento por la Fundación Libertad de Religión, donde habló elocuentemente sobre sus creencias. «Soy atea», dijo, «y eso es todo». Creo que debemos cuidarnos mutuamente, porque no hay nadie más que lo haga. A pesar de las limitaciones en su carrera debido a su raza y género, McQueen se mantuvo ferozmente independiente en pensamiento y acción. Su legado no es solo sobre los roles que interpretó, es sobre la integridad que mantuvo en la vida real, negándose a fingir creencias para obtener aprobación o consuelo. Michelangelo Antonioni. Para Michelangelo Antonioni, el silencio era más profundo que las escrituras. El director italiano, nacido en 1912, revolucionó el cine con películas como La Aventura, Blow Up y The Passenger. Conocido por tomas largas, diálogos minimalistas y temas existenciales, Antonioni creó un lenguaje cinematográfico que cuestionaba el significado mismo sin invocar nunca a Dios. Aunque fue criado como católico en Ferrara, Italia, Antonioni gradualmente derivó hacia el secularismo, rechazando los dogmas espirituales de su juventud. Una vez dijo que la religión no lograba reflejar la complejidad moderna, ofreciendo en cambio respuestas demasiado simplistas para las preguntas que la vida realmente planteaba. Sus películas reflejan esa creencia, personajes deambulando por paisajes emocionales y físicos,
lidiando con la alienación, la moralidad y la identidad sin recurrir a la autoridad divina. Antonioni raramente hablaba públicamente sobre religión, pero su obra lo decía todo. En L'Église, la falta de resolución reflejaba su visión de que la vida no está ligada a un propósito espiritual. En El Desierto Rojo, el mundo industrial desolador no ofrecía promesa de redención, solo la tranquila persistencia de la resiliencia humana. Quienes trabajaron con Antonioni lo describieron como contemplativo y racional. Evitaba los símbolos y relatos religiosos, prefiriendo temas de percepción, ambigüedad y el paso del tiempo. Incluso el amor en sus películas estaba despojado de ritual sagrado y se presentaba crudo, secular y real. Sus entrevistas refuerzan esta perspectiva. No creo en Dios, afirmó, pero creo en la realidad. Esa cita concisa capturó toda una vida de pensamiento. Confiaba en lo que la cámara podía capturar, y aún más, en lo que no podía, como el verdadero material de la experiencia humana. Cuando falleció en el año 2007, fue silenciosamente, sin ceremonia religiosa, solo el final de una larga mirada curiosa al alma de la vida moderna. François Truffaut. Para François Truffaut, la verdad vivía en el corazón humano, no en el cielo. Nacido en París en 1932, Truffaut fue una de las figuras clave de la Nouvelle Vague francesa, redefiniendo el cine con películas emocionalmente crudas y narrativamente poco convencionales como Los 400 golpes, Jules y Jim y La noche americana. Aunque raramente hacía declaraciones públicas sobre religión, su ateísmo era un secreto a voces, expresado no a través de sermones o manifiestos, sino a través del cine, que abrazaba la plenitud de la vida, sin andamiaje espiritual. Truffaut creció en un hogar problemático y secular, y encontró refugio en los libros y las películas, no en las catedrales. Cuando era joven, fue acogido por el crítico de cine André Bazin, un católico. Pero incluso bajo la tutela de Bazin, Truffaut se mantuvo firme en su incredulidad. Respetaba la brújula moral de Bazin, pero creía que la ética podía encontrarse igual de fácilmente, si no de manera más honesta, fuera de la fe. En sus películas, la religión está a menudo ausente, o se trata como algo periférico. Los personajes buscan propósito a través de las relaciones, la creatividad, la rebelión y el crecimiento personal, no a través de la intervención divina. Su obra más autobiográfica, Los 400 golpes, sigue a un joven luchando con la soledad, la disciplina y la identidad, sin cura, sin Dios y sin Salvador a la vista. El mensaje era claro. La vida es difícil y las personas deben navegarla por sí mismas. Los colegas describían a Truffaut como de voz suave, pero intelectualmente riguroso. A menudo discutía el existencialismo, la literatura y las filosofías de Camus y Sartre, alineándose más con la visión humanista secular de que el significado se crea, no se revela. Una vez dijo, desconfío de cualquier respuesta que llegue demasiado rápido. Un sentimiento claramente reflejado en su estilo de cine paciente y observacional. Aunque evitó el simbolismo religioso, sus películas son profundamente morales, llenas de compasión, complejidad y empatía. Exploró el amor, la traición, el dolor y la alegría desde una perspectiva humanista, demostrando que contar historias podía ofrecer profundidad y comprensión sin invocar un poder superior. El legado de François Truffaut es un testimonio de la capacidad del cine para reflejar la condición humana sin un relato divino. Enseñó al público que no se necesita creer en el cielo para crear algo hermoso en la tierra. Solo una cámara, una historia y un corazón honesto. Si encontraste este video sobre los íconos seculares del viejo Hollywood tan fascinante como nosotros, no olvides darle me gusta al video. Compártelo con otros amantes del cine y suscríbete a nuestro canal para más análisis reveladores sobre las verdades ocultas del cine. Gracias por vernos y recuerda, la historia está llena de historias que no enseñaron en la escuela dominical.